Les voy a pedir que igual si estén sentados con las plantas de los pies pegadas al piso, cierren los ojos y van a escuchar con mucha atención las lecturas que yo voy a hacer. Pero en esta ocasión les pido que elijan una palabra o una frase que les llame más la atención. Por eso es muy importante que ustedes se vayan imaginando lo que yo voy leyendo. Pongan mucha atención, se imaginan lo que yo voy leyendo y de esa lectura, ¿qué palabra les resuena o qué frase les llama la atención? Muy bien, vamos a iniciar a la cuenta de 3 para que cierren sus ojos, las plantas de los pies pegadas al piso. 1, 2, 3. Jesús les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Y también les dijo esta parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo voy a repetir. Jesús les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Y también les dijo esta parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Palabra de Dios. Podemos abrir nuestros ojos y quien guste puede decir la palabra o la frase que más le llamó la atención. Grano de mostaza. Grano de mostaza. Siembra. Semilla. Hortaliza. El tesoro. Lo más pequeño. Anidar. Alegría. Creciendo. Muy bien. Vamos a empezar con la palabra semilla. ¿Qué es una semilla? Lo que se puede sembrar, ¿verdad? ¿Dará el mismo fruto si yo siembro una semilla si la dejo aquí en la mesa? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué necesita la semilla? Tierra, agua, luz, abono, cuidado. ¿Y qué me puede dar la semilla? O sea, si yo le pongo todo eso que ustedes me dicen, ¿qué me puede dar la semilla? Y va a empezar a dar sus frutos, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea la semilla, ¿verdad? Me puede dar papayas, jitomates, ¿verdad? Frutos buenos. ¿Alguien siembra semillas para que dé frutos malos? ¿No? Los que siembran. Los que siembran. Bueno, hay gente que se dedica a otras cosas, ¿verdad?
Pero fíjense, La hierbita, las plagas. también, ¿verdad? Hay que estar muy pendiente. Hay que estar pendiente, hay que cuidar, ¿verdad? Pero fíjense, la semilla supone un trabajo de la persona, ¿verdad? Para que dé fruto. Ujú. Pero a mí sí me sorprende cuando yo veo una semilla, digo, todo el potencial que tiene esta semilla, Sí. ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo de manera personal, a mí me gusta mucho hacer composta, ¿verdad? Hago con mi revoltijo de cáscaras de comida y de hojitas y poquita tierra. En la pandemia lo que hice fue en esa compostita que se hizo, se la puse a las macetas, a las muchas macetas que tenía. En una maceta me creció jitomate, en otra más, las papayas se me dan un montón, porque la papaya es muy noble y donde quiera crece. Pero sí requiere la tierra, requiere la luz, ¿verdad? Como esas plantitas están bien cuidadas, ¿verdad? De por sí ya están en macetas, se les riega y demás, crecieron. Pero yo decía, qué nobleza de estas benditas semillas, ¿verdad? Yo no sé por qué hay gente que se muere de hambre cuando es tan fácil, ¿verdad? Pero requiere del cuidado, eso sí. Pero fíjense todo el potencial que tiene entonces una semillita que a veces tiramos a la basura. Y la semilla de mostaza, no sé si alguien ha visto una semilla de mostaza, pero a veces ni se ve, ¿verdad? Yo una vez, perdonen por la expresión, pero yo la confundí con una popó de mosca. Un granito ahí que ni se ve. Y sin embargo el árbol que crece, ¿verdad? Son grandes, árboles muy grandes. Pero también mencionaron la alegría, ¿verdad? ¿Qué alegría nos genera el reino? ¿Verdad? Tesoro, ¿verdad? Es un tesoro cuando encontramos el reino, ¿verdad? Como estos misioneros que les digo, que ellos creyeron que entraron al bar y no se imaginaban que les iba a cambiar la vida. Por eso regresaron al día siguiente y ya no buscaban bebida, ya estaban buscando otra cosa, ¿verdad? Era una bebida más profunda, ¿verdad? Como la de la samaritana, ¿verdad? Dame de esa agua que dices, ¿verdad? Que ya no me va a dar más sed. Sí, es cierto, tienen mucha razón. Entonces, fíjense, o sea, todas estas características del reino, ¿verdad? Y aparte, fíjense, es un reino que no se acaba. A lo largo de la historia de la humanidad han existido muchos imperios, ¿verdad? Muchos reinos. El reino de China, hace muchos años el imperio chino, el imperio romano. Los mayas también tuvieron un gran imperio. ¿Dónde están esos imperios ahora? Hoy en día, pues también hemos hablado del imperio americano, ¿verdad? Con todo su poder y todo su dinero. O que está surgiendo el imperio chino, ¿verdad? Muy poderoso ese país, muy rico. Pero no existe nada que perdure más en el tiempo que el reino de Dios, ¿verdad? Ese es para siempre. Los imperios humanos van a terminar, pero el reino de Dios no termina. Pero fíjense una pregunta, si ustedes ven el mundo, hoy en día, ¿qué me dirían del mundo? ¿Cómo está el mundo? Descuidado. Descuidado, de cabeza, hecho un caos, ¿verdad? Cada quien piensa en ellos. Cada quien piensa en ellos mismos, pero ¿qué creen? Y sí es cierto, todo lo que ustedes dicen es cierto, ¿verdad? Está hecho un caos, está de cabeza, parece que vamos al precipicio, ¿verdad? Ya no nos tratamos como hermanos. O sea, el mundo está mal. Nadie me puede negar lo contrario. El mundo, nadie me puede decir lo contrario, ¿verdad? El mundo está mal. Sin embargo, en medio de este caos, ya está el germen del reino. El hecho que estén ustedes hoy aquí, reunidos para hablar, para escuchar y hablar sobre el reino, eso ya es un germen de esperanza. ¿Cuánta gente se reúne a hablar de estas cosas? ¿Verdad? ¿Cuánta gente está buscando a Jesús? ¿Verdad? O sea, el hecho que haya una persona que auténticamente busque a Jesús, ya es germen de esperanza. ¿Cuántos somos aquí? Fíjense, más razones para la esperanza, ¿no? Más razones para la esperanza. Y si en algún momento, en lugar de 30, ustedes traen a alguien más y ya somos 60, y luego ese otro trae a otro, ¿no? Entonces nos podemos contagiar,
¿verdad? Y es real. O sea, ya hay gérmenes para la esperanza y para pensar que el reino es posible. Pero al mismo tiempo que estamos aquí, hay otras personas que se están reuniendo en otro lado. Y en otro lado. Y en otro lado. Fíjense, a mí hay algo que a mí me llena muchísimo de esperanza. Y es que, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que cuando se hace la Eucaristía, ¿verdad? Sobre todo al momento de la consagración, Jesús mismo se está entregando nuevamente por la humanidad, ¿verdad? Y nos está gritando así de una manera muy silenciosa, desde una manera tan sencilla, que es en el momento de la consagración, que cuando yo veo el pan digo, qué fragilidad, ¿verdad? De esa hostia que está siendo consagrada, pero es Jesús que nos está gritando, los amo hasta el extremo. Aquí estoy. Y en ese momento es como si la humanidad estuviera siendo cubierta por amor en la misa. Pero a los 15 minutos otra misa tiene lugar en otra parte del mundo, o a los 5 minutos, y a los 5 minutos otra, luego otra, y luego otra, y luego como el sol va recorriendo, en otras partes, que aquí cuando ya es noche, en otras partes ya es de día, y ahí se está celebrando la Eucaristía, es decir, en el tiempo, mientras yo estoy hablando ya se celebraron no sé cuántas Eucaristías en todo el mundo, ¿no? Entonces, y ahí en cada Eucaristía está el germen del reino, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el mundo está patas para arriba, pues la esperanza está en que el Señor se está haciendo presente ahorita, de una manera concreta, ¿verdad? Entonces, imagínense, sí. Es que quería comentar que justamente en la tarea que acabamos de entregar de la clase pasada venía una pregunta así, que ¿cómo está nuestra comunidad el día de hoy? La respuesta que yo puse, se las quiero compartir, es que a pesar de que nos hacen ver que el mundo está muy mal, yo creo que no estamos del todo así. Realmente estamos trabajando en ello. Y hay mucha gente, yo conozco a la mayoría de los de aquí, cómo hacen esa pequeña diferencia. No sé si con la intención, inconscientemente, como sea, pero lo hacen. Y eso obviamente pues no lo muestran. Eso no nos los quieren compartir, nos quieren dar a entender que necesitamos de algo, ¿no? Cuando realmente lo único que necesitamos es Dios, ¿no? Entonces, no creo que estemos tan mal. Me parece que si seguimos aquí es porque algo bueno se está haciendo, si no ya no estuviéramos. Exactamente, ya no estaríamos aquí. Y fíjense, hay muchas formas, porque bueno, nosotros nos estamos reuniendo aquí para hablar de algo muy concreto. Sin embargo, hay veces que ni siquiera, ¿verdad? Hay que estar estudiando. Por ejemplo, una madre que hoy le dio de comer a su hijo, eso es germen del reino, ¿verdad? Una mamá que hoy le ayudó a su hijo a hacer la tarea, eso es germen del reino, ¿verdad? Un papá que trabajó de manera honesta en su trabajo para llevar el sustento a su familia, eso es germen del reino, ¿verdad? Un estudiante que de veras se dedica, ¿verdad? Para ser alguien, eso es germen del reino, sí. Como decía Marco, también en el tema anterior se hablaba sobre los milagros, ¿no? Sigue siendo milagros. Un montón. La Eucaristía es un milagro. Es un gran milagro que vemos todos los días. Es un gran milagro. Los sacramentos es un milagro. Él sigue sanando almas y curando cuerpos. Jesús sigue actual, vigente, vivo, actual. Y si pasa lo que está pasando, no es porque no esté Dios. Y Dios nos está permitiendo, pero es por algo, por un fin. Si estamos aquí, también es por un fin. Exactamente. Muchísimas gracias. Y a veces esos milagros son muy vistosos y otras veces son muy sencillitos, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero los milagros se obran. Si tuviéramos ojos de veras para ver los milagros que se obran todos los días y a nuestro alrededor, nos sorprenderíamos, ¿verdad? Pero el mayor milagro que puede hacer Dios en medio de nosotros es generar la comunión, ¿verdad? La fraternidad. Ahí donde hay fraternidad, significa que Dios está obrando con todo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está obrando con todo.
pero también que hay personas que son dóciles y que, o sea, que le abren la puerta de par en par, ¿verdad? Pero sí, muy bien, así como nos decías, porque ese es el punto, ver que en medio de este mundo, y es que, ¿saben? El mal tiene mucha publicidad, ¿verdad? Se anuncian los noticiarios y en el periódico y todo el mundo habla del mal, pero ¿cuánta gente habla del bien? ¿Verdad? ¿Salen las noticias? ¿No? ¿Verdad? ¿O ustedes han leído alguna vez en las noticias de cuántas abuelitas cuidan a sus nietos? Pues eso es, pues no, eso no es noticia, ¿verdad? Pero es un bien. Por eso ya estamos acostumbrados al mal. Porque, por ejemplo, decía el padre hoy en misa, decía, ustedes ya están acostumbradas. Dice, yo conozco a muchas cristianitas que dicen, pues se deprimen porque ya no son lo mismo de antes. Pero es porque siguen pensando en el antes y en el ahorita. Y no en el Estamos ahorita. acostumbrados mucho a, pues sí, a ver lo malo. Ajá, exactamente. Pareciera que nos están entrenando para eso, ¿verdad? Y no para ver el bien. Y si hay algunas iniciativas, de personas que quieren hacer periódicos de puras buenas noticias, ¿verdad? De cosas buenas que suceden, porque son más las cosas buenas que suceden en el mundo que las malas, ¿no? Entonces, ¿o ustedes han visto, por ejemplo, en los periódicos a cuántos migrantes se les ha atendido? ¿No? Sí. Mira, yo creo que ahorita con los terremotos que está pasando en Turquía y que vemos tantas horas de aquella que te dice un milagro de una niña que tantas horas que la acaban de sacar, dicen un milagro. Y lo hemos visto en el 85 que también fue un milagro de vida. Entonces ahí se ven los milagros que Dios hace y sigue haciendo, como decía Reina, y es cierto. Sí. Si nos ponemos a ver, el tener vida es un milagro. Fíjense, sí, o sea, si nos ponemos a ver eso, el amanecer el día de hoy ya fue un milagro, ¿verdad? Pero como estamos tan acostumbrados, el ver es un milagro. Caminar, escuchar, y a veces vemos, tenemos ojos pero no vemos. A mí me pasó una vez que a mí me tocaba llevar a mi mamá a su trabajo, y justamente iba saliendo de un retiro, y pasé por el mismo camino que siempre pasaba muchas veces todos los días, y de repente dije, ¡ah! ¿Quién puso ese monte ahí? Era una montaña que se veía al final de la calle, ¿verdad? Pero de veras que me pregunté, ¿quién la puso? ¿Cuándo la pusieron? Y me impresioné mucho porque obviamente nadie la puso, ahí ha estado siempre, desde antes que yo naciera, pero yo no la había visto. Entonces, ¿cómo hay tantas cosas a nuestro alrededor y no las vemos? Es un milagro cuando vemos de verdad, ¿no? Sí. Simplemente ahorita que en lo del terremoto han estado todavía rescatando personitas vivas todavía. Lo que nos decía. 40 y Tantas horas. Ay, a mí sí me impresiona, ¿no? Justo lo que nos decía, niños, después de cómo sobrevivieron niños, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es eso? Pues que el reino está, que tengamos la confianza que el reino está en medio de nosotros. Que a lo mejor todavía está, o sea, no es tan vistoso, no es tan estridente como un show, ¿verdad? De los artistas con sus luces y demás, sino como el Super Bowl, ¿verdad? Que mucha gente se conecta, pero ahí está, ¿verdad? Y está creciendo. Y si hay lugares donde lo podemos palpar, ¿verdad? Si hay lugares donde se puede sentir o donde se puede ver. Pues aquí en este momento predicando la palabra de Dios, es Jesús mismo el que está trabajando, ¿verdad? Y el que está sembrando. Exactamente. Entonces, Está removiendo la tierra que está toda apretada. Está removiendo. sí, sí, pues es que, fíjense, a mí me gusta mucho esta cita y les invito a que cuando tengan Biblia, está en Isaías 55, lean todo el capítulo 55 y justamente dice, la palabra de Dios, cuando baja del cielo o cuando se anuncia, siempre hace su obra, siempre, nunca regresa al cielo sin haber trabajado, ¿verdad? Siempre. Y tendrá fruto como la tierra, ¿verdad? Que a veces poquita, a veces mucho fruto, pero siempre
trabaja. O sea, la palabra de Dios tiene un gran poder, ¿verdad? A mí me asombró lo de las papayas que se dan muy fácil. Facilísimo. Y yo no conocía la planta y en el celular salió una planta de papayas, una poquito así, y como con 10 papayas, con muchas papayas. Ay, sí, si tuviera una foto se las enseñaba de verdad, Dan muchos papás. es que donde quiera yo ponía esta tierra y en todas las macetas, hasta mi mamá me regañaba porque en todas las macetas tenía la plantita de papaya, pero hay una que ya creció en un espacio chiquito y ya está grandísimo el árbol y con un montón de papayas y yo, qué generoso es Dios. A mí me dieron en mi casa borrones, y borrón era verde y después se fue poniendo rojo y dije, o sea, sí, porque yo nunca había visto muchas borrones. Es que, fíjense, hasta ahí se nota el reino, o sea, en la generosidad de la vida. Dice un poeta que cada vez que un niño nace, es la muestra de la esperanza que Dios sigue teniendo en el género humano. ¿Cuántos niños habrán nacido hoy en el mundo? Cada vez que un niño nace, es la esperanza que Dios sigue teniendo en el género humano. Un niño que nace. ¿Cuántos niños nacieron hoy? ¿Cuántos niños habrán nacido ayer y antier? ¿Cuántos niños van a nacer mañana? ¿Verdad? Entonces imagínense, o sea, de lo que se trata o de lo que trata este tema es de la confianza que el reino ya está en acción, ¿verdad? Ya está trabajando, es un llamado a la esperanza, ¿verdad? Es un llamado a creer que Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Y a veces lo sentimos internamente, ¿verdad? Por ahí ustedes mismos mencionaron la paz, la alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es señal de que el reino ya está en medio de nosotros, ¿verdad? Y se nota en gestos bien sencillos. Como yo les decía, en una mamá que el día de hoy le dio de comer a sus hijos, ¿verdad? Y para sembrar las papayas son las bolitas negras, ¿Esas? son las semillas. Esas son las semillas. Y fíjense cuántas semillitas trae una papaya. Las tiramos a la basura. ¿Cuántos árboles podríamos estar teniendo eso? Pero hay que dejarla secar o así. Así, es que yo así agarro así, sin dejarlas secar. Pero es que ni siquiera las siembro, las hago composta, o sea, las revuelvo ya cuando queda la tierrita, eso es lo que pongo en las macetas. Y sí se pueden, pero sí hay que echarles tierra encima. Pero así frescas. Ya después van a hacer el bosque de papayas. Pero miren, otra cosa que hablábamos ahorita es que es un tesoro, ¿verdad? ¿Por qué es un tesoro? ¿Qué hacemos con los tesoros? A ver, ¿quién? ¿Por qué los escondemos? Para que nadie se dé cuenta. Para que nadie se dé cuenta, pero porque son muy valiosos, ¿verdad? Entonces, el tesoro lo cuidamos y el tesoro, pues hacemos todo lo posible por ganarnos ese tesoro, ¿no? Entonces, que así sea nuestra vida, ¿verdad? Hacer todo lo posible para hacernos de ese tesoro, y ese tesoro es el reino, ¿verdad? El reino de Dios. Trabajemos por el reino. Pero también algo, ¿Cómo? no te quiero ayudar yo, es de que, como nos dice la lectura, es una persona que haya tesoro, pero que va, vende todo lo que tiene y compra el tesoro. O sea, habla de alguien recto. No, porque alguien, no sé. Se lo hubiera llevado. No compro. Me lo. Buen punto, ¿verdad? Tengo que hablar mucho de dignidad, ¿no? Porque es lo que nos recomienda. Te mueres algo, pues. Híjole. Y te estamos escarbando en el terreno. Igual digo, ¿sabes qué, señor? Que no me encuentre nada porque es seguro que lo tengo que entregar a mañana, ¿no? ¿Cómo comprarlo? No sé. Exacto. Sí, pero es eso, como el esfuerzo, ¿verdad? Nos tenemos que esforzar por el reino. O sea, no es que nos vamos a cruzar de brazos pidiéndole a Dios que nos dé el reino, sino hay que trabajar por él. Hay que construirlo, hay que actuar, hay que movernos, hay que ayudarle al Espíritu a que el reino se haga posible en medio de nosotros. Y pues bueno, con esto yo termino para que no nos vayamos tan tarde. Les agradezco mucho. Ya no alcanzamos a hacer actividades, pero se las van a llevar de tarea. Y pero hay una tarea más importante que la que van a escribir. Construir el reino. ¿Verdad? Entonces, pues ojalá que unamos esfuerzos para construir el reino en medio de nosotros. Muchas gracias. Pues que pasen bonita noche.
Gracias y que Dios los acompañe y los ilumine. ¿Están de acuerdo conmigo que fue nuestro regalo del día del amor y la amistad? Y no querían venir, y no querían. Según que nadie iba a venir, estaban todos. No te preocupes. Sí, no, estamos todos. Dejamos el festejo para el ratito. Oigan, la tarea estaba un poquito más compleja porque hay dos actividades que sí las tienen que hacer en la parte de atrás. Entonces, hoy sí se pueden extender un poquito, pero poquito. Ya los que se integraron, que estaban en virtual y que pasaron a presencial, ya se dieron cuenta que no tienen que escribir mucho, es escribir lo más sustancioso y concreto que se pueda, ¿vale? Pero, como se trata de actualizar una parábola, ahí sí se pueden explayar en la hoja de la parte de atrás. Nada más no nos manden más hojas. Solamente la parte de atrás. No escriban mucho, escriban lo sustancioso, ¿vale? Muy bien, vamos a despedirnos, a darle gracias a Dios por ser amigos y muchas gracias por este encuentro, ¿vale? Angélica, haznos la oración final, por favor. Norma Angélica. Norma Angélica, tú. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque hoy nos reuniste a todos y en este día, que algunos no queríamos venir, pero aquí estamos. Hoy aprendimos mucho y sí, sigamos construyendo el reino, pero más que todos nuestros corazones. Y por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, acompáñanos esta noche y danos ese amor que tú le diste a Jesús, también repártelo entre todos nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, feliz día, un abrazote, gracias por estar.